Muy bien, entonces vamos a empezar un nuevo curso aquí que se llama Señales y Prodigios. Es un curso de segundo año y vamos a comenzar en la página número 9. En la página número 9, Señales y Prodigios es un curso que lo dio el hermano Jeff Adams en Monterrey, Nuevo León, hace unos años. Y estamos usando sus notas. Y este curso va a hablar acerca, y si tienen ustedes el índice, que si lo tienen en la página 2, hablaremos acerca del fundamento bíblico, luego un entendimiento correcto del libro de los Hechos. Vamos a ir a través del libro de los Hechos, a hacer una corrida muy rápida. El don de lenguas en el libro de los Hechos, la sanidad divina, la enseñanza de 1 de Corintios, muy importante porque la mayoría lo llevan fuera de su debido contexto, conclusiones, y luego la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y el apéndice A y el apéndice B, que será parte del curso al final. En el caso aquí, vendré yo de nuevo para darlo. Aquí el bautismo del Espíritu Santo, una sección bastante grande, y no lo vamos a incluir en esta primera fase de este curso aquí. Y luego el apéndice B, lo que Dios espera de cada creyente en cuanto a los dones espirituales de Romanos capítulo 12. Ahora, esos son dos secciones que he diseñado yo. Entonces, el curso aquí, pues la primera parte es del hermano Jack Adams, la segunda parte su servidor, y vamos a empezar con la página número 9, la introducción. Y van a tener que escribir a cómo da lugar. En la semana que entra tendré aquí yo con ustedes la cantidad de copias de estos cassettes que ustedes quieran para repasarlo y revisarlo, y a lo mejor van a poder llenar sus notas más. Pero en cuanto a la introducción, quisiera yo empezar diciendo que existe mucha confusión en cuanto al tema de señales y prodigios hoy en día. Mucha confusión. Y la Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Eso tenemos que entender al principio. Mucha confusión hoy en día en cuanto al tema de señales y prodigios, y la Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Ahora, el propósito aquí no es de criticar a ninguna persona en particular, así es que por favor no salen de aquí diciendo que Felipe está diciendo que los pentecosteses, los carismáticos, asambleas de Dios, Iglesia de Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que Felipe está diciendo que están mal, que son del diablo, quién sabe qué más. No es nuestro propósito criticar a ninguna persona en particular. Es nuestro propósito exponer la verdad de la palabra de Dios. Y yo creo que es lo que cada uno de ustedes quisieran, saber en verdad qué dice la palabra. Vamos a saber qué es lo que dice Dios. Yo quiero saber la verdad. Si tú no estás andando en cuanto a la verdad, problema tuya, responsabilidad tuya. Pero yo quiero saber la verdad. Y me imagino que es lo que quieren saber ustedes, ¿verdad? Ahora, entendemos nosotros, ojalá que entienden, las diferencias técnicas entre el movimiento carismático y las iglesias pentecosteses. Hay diferencias técnicas entre el movimiento carismático en sí mismo e iglesias pentecosteses. Pero a veces vamos a usar los términos en este curso de una forma intercambiable. Lo repito, vamos a veces a usar los términos de una forma intercambiable a causa de las características que comparten cada uno de estos grupos. Hay características que comparten el movimiento carismático con iglesias pentecosteses. Entonces, vamos a usar términos de una forma intercambiable, aunque entendemos que técnicamente hay una diferencia entre el movimiento carismático y los pentecosteses. Ahora, ¿me entienden hasta este momento?
Entiendo que hay diferencia, pero mucho o algunas cosas que hace el uno, hace el otro. Entonces, vamos a hablar y usar términos de una forma que se puede intercambiar. Ahora, otra cosa que quisiera yo decir en cuanto a la introducción. El día del evangelismo de la América Latina, creo yo, ha llegado. Estoy convencido de que si Dios, y es simplemente mi opinión en lo personal, pero yo creo que si Dios va a llegar en los últimos días, antes del rapto de la iglesia, y creo que estamos en los últimos días, los últimos años, si Dios va a mandar un tipo de avivamiento, tendrá que empezar en la América Latina, en el país de México. Estoy convencido. Y si va a empezar en este país, incluso creo específicamente de dónde va a empezar. Y nosotros estamos tratando de hacer todo posible para estar en las posiciones correctas, usando patrones bíblicos, para estar en las posiciones perfectas para poder afectar o poder ser usado de Dios para un avivamiento. Pero creo que fácilmente pudiéramos nosotros decir que el día del evangelismo de la América Latina ha llegado. Pero un estudio cuidadoso de la historia de la iglesia, un estudio cuidadoso de la historia de la iglesia revela que en cada caso que haya un movimiento genuino del Espíritu Santo de Dios, hay a la vez una reacción igual de parte del enemigo. Cada vez que hay un movimiento genuino del Espíritu Santo, hay a la vez una reacción igual de parte del enemigo. No es coincidencia que nosotros pusimos en el instituto que tenemos, de la cual esto forma parte de señales y prodigios en el segundo año, después de haber cursado historia eclesiástica, la historia de la iglesia en el primer año. Y ustedes que están tomando o han tomado historia eclesiástica entienden perfectamente bien, cada vez que Dios hace algo, Satanás viene con su contraparte. Y vimos eso cuando estudiamos la religión de Babilonia, la madre de las rameras, que dice Dios, que habla Dios acerca de eso en Apocalipsis 17. Y todo empezó en Babilonia. ¿Y cómo se puede trazar las religiones falsas ahí? La Biblia es nuestra única y absoluta autoridad. Y si tú no crees eso, vas a tener problemas con este curso que vamos a tomar ahorita. La Biblia es nuestra única y absoluta autoridad. Y el estudio de ella, de la Biblia, estudiando la Biblia dentro de su debido contexto, es la única forma de llegar a la voluntad de Dios en cuanto a las muchas preguntas que actualmente confunden a muchos creyentes hoy en día. Lo repito, la Biblia es nuestra única y absoluta autoridad. Y el estudio de esa Biblia, de ella, dentro de su debido contexto, porque no se puede llevar esto fuera de su debido contexto, pero un estudio de ella dentro de su debido contexto es la única forma de llegar a la voluntad de Dios. Y ustedes que han tomado el discipulado y han llegado al número 9, ¿cuántos de ustedes han llegado al número 9? 1, 2, 3, 4. Entienden perfectamente bien que la voluntad de Dios se encuentra en las Escrituras. No hay voluntad de Dios aparte de la palabra de Dios. Entonces, el estudio de ella dentro de su debido contexto es la única forma de llegar a la voluntad de Dios en cuanto a las muchas preguntas que actualmente confunden a muchos creyentes hoy en día. Eso quisiera yo decir como introducción. Vamos a tu página 10, a la página 10 en sus notas, y vamos a establecer un fundamento bíblico aquí en esta noche. El fundamento bíblico. Ahora, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlo al libro de Juan, capítulo 17 y el versículo 17. Juan 17, 17.
Estamos en la página número 10, en la sección que se titula El Fundamento Bíblico. Y vamos a hablar acerca del asunto básico. El asunto básico, Juan 17, 17. Y aquí encontramos que Dios dice que la palabra de Dios es la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Punto y coma. Tu palabra es verdad. Ahora es muy importante entender la puntuación en la palabra de Dios. Lo que procede viene después de la coma, punto y coma, dos puntos. Siempre explica lo que precede, lo que viene antes de. ¿Quieres saber lo que es la verdad de Dios? Pues lo que viene después del punto y coma te dice lo que es su verdad. Santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Lo que viene después del punto y coma. Tu palabra es verdad. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Hay problemas entendiendo eso? ¿Lo aceptan? La palabra de Dios nos aparta, nos santifica, nos pone una categoría diferente, separa, divide las cosas. No es por la nada que también la palabra de Dios es tipificada con la palabra espada, más cortante. La palabra de Dios más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que divide. Trazamos con la palabra. Ese es el asunto básico que tenemos que entender. Ahora vamos a Juan, capítulo 7, versículo 24. 7, 24. Y Dios dice aquí lo siguiente, 7, 24. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. No juzgáis según las apariencias. Ahora estamos en Juan capítulo 7, versículo 24. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En lugar de juzgar las cosas según las apariencias, Dios dice que hemos de juzgar según el juicio justo, es decir, según lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia encontramos el justo juicio. ¿Me explico? Es en la Biblia que se encuentra el justo juicio. ¿Quieres saber una buena definición para la palabra de Dios? El justo juicio es un juicio que es justo. Es la palabra de Dios. Divide las cosas como deben de ser divididos. Ahora, en cuanto a este asunto básico, hay que entender que la Biblia es la única autoridad absoluta que tenemos. Hay que entender eso, porque Satanás siempre nos presenta con otra cara. Ahí en sus Biblias, buscan en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, el libro que viene antes de Salmos, Job 41. Job 41. Quiero mostrarles cómo es Satanás, y tienen que saber esto. Porque si no entienden esto, hermano, van a tener problemas hasta el fin de tu vida. Job 41, versículo 12, hablando de Satanás. Ahora, lea todo el contexto para entender que este pasaje se trata de Satanás. Muy bien. Ahora, aquí dice, versículo 12, no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Mira cómo se describe a Satanás, que tiene una gracia en su disposición aquí. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Mira, Satanás anda con una vestidura eclesiástica. Tiene una delantera, y por la delantera tú reconoces si es esto o es el otro. ¿Cuál es su posición por la delantera? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
En la iglesia más grande de este país se conoce si es obispo, cardenal, etcétera, etcétera, por la delantera de su vestuario, de su vestidura, ¿sí o no? Es cierto. Mira, ¿quién se acercará a él con su freno doble? ¿Por qué? ¿Dónde se pone el freno? En la boca. Dice una cosa por este lado y otra cosa por el otro lado. Mira aquí. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Doble cara. Puertas, en plural. Yo no estoy inventando esto. Ahora, si tú comparas esto con 2 de Corintios, el capítulo 11, ahora, hablando de los falsos profetas en el versículo 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como el diablo con traje rojo, con sus cuernitos aquí, ¿verdad? No, como ángel de luz. ¿Quién es la luz? Cristo. En el Antiguo Testamento se refiere a Cristo como el ángel de Jehová. Cada vez que aparece el ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad que está apareciendo. Y se disfraza como, por eso en Apocalipsis se llama él como el anticristo. Se presenta como el Cristo, pero es el anticristo. Pero se presenta como el Cristo y engaña a mucha gente. Entonces, hermanos, la Biblia es nuestra única autoridad absoluta que tenemos. Por eso, cuando empezamos esta iglesia en Acapulco, no fue por la nada, hermanos, que empezamos con un curso que se llama Cómo estudiar la palabra de Dios, porque si tú no sabes las reglas básicas para el buen estudio de la Biblia, te vas a dejar, te lleva el anzuelo por allá, te lleva por allá, y te pesca cualquiera en tus tonterías, porque no sabes cómo usar la Biblia como tu única y absoluta autoridad en cuestiones. Ahora vamos a hablar acerca de los peligros de otros evangelios, porque hay otros evangelios. En 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 1 al 5, vemos nosotros el peligro definido. El peligro definido. 2 de Corintios 11, 1 al 5. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como, palabras claves, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea que en los días de Pablo habían iglesias que andaban recibiendo cualquiera tontería que les predicara uno que se llamaba un apóstol de Jesucristo. Nada ha cambiado, la historia se repite. Una cosa que aprendemos la historia es que nunca aprendemos de la historia. Siempre estamos cometiendo el mismo error, y otra vez, y otra vez, y otra vez, cayendo en la misma trampa. En Colosenses capítulo 2, el versículo 4, Colosenses capítulo 2, el versículo 4, Dios dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay gente ahí andando, predicando en iglesias, en las calles, por doquier, en tus casas, vienen y tocan la puerta. Y tocan la puerta con palabras persuasivas. Y si tú no entiendes bien la palabra y no la tienes como tu única y absoluta autoridad en todas cuestiones espirituales, tú vas a tener un problema y te van a engañar. Gálatas capítulo 1, hablando de otros evangelios, Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Gálatas 1, 7 al 9.
Vamos a empezar con el versículo 6 para entenderlo en su debido contexto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 2 veces menciona esto: sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora quisiera que ustedes vieran conmigo 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a ver el evangelio definido. Si tú vas a hacer lo que Dios acabó de decirte, cuidado con los otros evangelios, tú tienes que entender cuál es el evangelio correcto, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo en esto? Si quieres saber cuál es el evangelio que no es el evangelio de Dios, el diferente, para evitarlo, para no aceptar cualquier evangelio que nos predica, porque están predicando otros evangelios. Ya lo vimos en 2 de Corintios 11, 1 al 5, ya lo vimos en Colosenses 2, 4, ya lo vimos en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Hay que entender cuál es el correcto evangelio. Aquí está, capítulo 15, 1 de Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, o sea, el evangelio que también recibisteis, en el cual el evangelio también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, aquí viene, os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el evangelio. 3 puntos. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No murió de cualquier forma, murió conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? Todo lo que él escribió en el Antiguo Testamento. Estúdienlo, tenía que morir exactamente igualmente ahí. Punto por punto, exactamente como se dice que iba a morir. Ahora, número 2, y que fue sepultado. Ahora, chécalo. En Mateo capítulo 12, versículo 40, te dice cómo. Que fue al corazón de la tierra. Cómo Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así, el Hijo del Hombre tenía que ir al corazón de la tierra. Número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué es el evangelio? Alguien repítamelo. 3 cosas. Número 1, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, ¿dónde está el bautismo en el Espíritu Santo para ser salvo? ¿No se encuentra aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se encuentra aquí? Entonces, cuando te dice, ¿dónde está el hablar en lenguas aquí? No tiene nada que ver con este evangelio. Hay otros evangelios que dicen que tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, que tiene que hablar en lenguas, que tiene esto y que tiene el otro. Pero ¿dónde está eso en el evangelio que Pablo dijo que es suficiente? Si retenéis esa palabra que os prediqué, sois salvos. ¿Cuál palabra? El evangelio del versículo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Él dice, en el cual también perseveráis. Si retenéis esa palabra del evangelio que os he predicado, sois salvos. ¿Y cuál es? Y te dice inmediatamente 3 puntos. Eso es el evangelio. Ahora, si no tienes el evangelio bien definido y aclarado, punto por punto, alguien viene, te mete un anzuelo en tu boca y te vas por su barco. Y en ese barco te van a matar
Ahora, hay otros evangelios, pero la que Pablo predica tiene 3 puntos básicos: que murió Cristo conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras. Y si tú crees en ese evangelio, serás salvo. A menos que Cristo en vano, dice Dios. Pásale. A menos que Cristo en vano, dice Dios. Muy bien. Ahora, ese es el evangelio, 3 puntos. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras, si acaso, dice él, que no criste en vano. Ahora, vamos al punto, a la letra C mayúscula en sus notas, el inciso C mayúscula. Hay 2 clases de personas dentro del movimiento carismático o de las iglesias pentecosteses. 2 clases de personas dentro del movimiento carismático o de la iglesia pentecostés. La primera, lo dejé aquí en tus notas, las personas honestas, pero ignorantes de la palabra de Dios. Si estuviera mi querido amigo, estos son sus notas, yo he escuchado él dando esta clase, por eso lo estoy dando yo, dando algo que yo primeramente recibí, lo estoy pasando a ustedes. Si el hermano Jeff Adams, quien diseñó esta clase, estuviera aquí, hablaría él de su experiencia. Él fue salvo en una iglesia por una predicadora, una mujer predicando la palabra, que algo obviamente que no debe de ser, pero en este caso, ahí estaba él y escuchó el evangelio, recibió a Cristo como su salvador personal. Y luego vino esta predicadora, esta mujer, después y dijo: ahora, ya que tú has recibido a Cristo, tú tienes que hablar en lenguas. Ah, ok, pues si eso es lo que tú dices, perfecto. Entonces le enseñaron a él que repetir muchas veces muy rápido, ¿verdad?, para que hablase en lenguas. Y el hermano Jeff empezó a hablar en lenguas. ¿Verdad? Ahí empezó a hablar en lenguas. Le dijeron que así se debe de hacer y él dijo: pues lo que tú dices, la primera cosa se me funcionó bien, ahora soy salvo. Si tú dices que eso necesito hacer para asegurarme de mi salvación, échale ganas, vamos. Y después de estar hablando en lenguas, empezó a hacer un estudio cuidadoso de la palabra y se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo no era conforme a las Escrituras, el justo juicio. No era conforme a lo que dice nuestra única y absoluta autoridad, que es la palabra de Dios. Y entendió de dónde vino y dijo: dejé de hacer esas cosas porque ya entiendo de dónde viene. Así es que estamos hablando de una persona que considero yo una persona bien honesta, una persona muy, muy buena, pero ignorantes de la palabra de Dios. Apenas había recibido a Cristo, entonces no supo nada más. Le dijeron: hay que hacerlo, le enseñaron cómo hacerlo, échale ganas, y lo hice. Hasta que Dios le reveló más de su palabra. Así es que, hermanos, cuando dije al principio, no estamos aquí para criticar a nadie, en verdad no critico a nadie que habla en lenguas, porque no sé si son personas honestas o si son personas deshonestas. El primer grupo son personas honestas pero ignorantes de la palabra de Dios. Viene el segundo grupo ahora. Son las personas deshonestas a quienes no les importa lo que dice la Biblia. Y yo me he metido con cuantos de ellos en discusiones acerca de precisamente esto. Lo que quieren hacer ellos, porque son personas deshonestas, quieren torcer la Biblia. Quieren torcer la Biblia para que ella, la Biblia, encaje con su posición personal. Ya tienen su posición, ya no quieren cambiar su posición. Así es que van a la Biblia para torcer la palabra, para que la Biblia diga lo que ellos quieren hacer. Yo he visto muchas personas así. Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Y se refiere a Deuteronomio capítulo 22, donde habla acerca del asno y el buey.
Ustedes que conocen cómo estudiar la palabra de Dios ya entienden que el buey tipifica el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque lo comparas con 1 Corintios capítulo 9 y 1 creo o 2 de Timoteo. Para que no, déjeme verlo aquí, para que no piensan que ando yo mal aquí. 1 Corintios capítulo 9, en su debido contexto, el versículo 9, y 1 de Timoteo 5:17, si querían escribirlo ahí, 1 de Timoteo 5:17. Y sabemos, por estudiar la Biblia, que el asno se refiere al inconverso, porque leemos en 2 de Corintios capítulo 6, Dios refiriéndose al mismo lugar en Deuteronomio, y habla el uno, el cristiano, el creyente, y el otro, el inconverso. Viene una muchachita o un joven y está saliendo con una persona inconversa. Yo creo que la voluntad de Dios es que me caso con esa persona. Y yo vengo y digo, pero la palabra de Dios dice, es que mira, no me importa lo que tú me dices, porque yo siento que Dios quiere. Yo estuve en la palabra leyendo y creo que Dios me habló acerca a través de su palabra y me dijo que necesito casarme con ella porque yo soy la única respuesta para su salvación. Eso es torcer la palabra de Dios para que tú hagas lo que siempre querías hacer. Muchos de nosotros vamos a Proverbios, donde habla acerca de que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y normalmente cuando buscamos consejo de un consejero, vamos al primero, y Víctor, ¿y qué piensas tú? Pues yo pienso que tú debes hacerlo así, y no es lo que yo quiero escuchar. Entonces voy a Guillermo, ¿y qué piensas tú? Pues yo pienso que tú debes hacer lo que y por la misma cosa que digo, no, pues no me gustó esa. Rubén, ¿y qué dices tú? Pues yo pienso que tú, hombre. Alfonso, ¿qué piensas? Pues yo pienso lo contrario, yo pienso, pues sí, así pienso yo, y hago precisamente, y luego digo, pues me aconsejé, y mi consejero Alfonso me dijo. Miren, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios tienes que tener la mente abierta. Una de las reglas básicas, listo para cambiar cualquier cosa que te enseñaron. Si la Biblia en su debido contexto te compruebe que estás mal. Y si no estás dispuesto para cambiar, ya la regaste desde el inicio. Hay personas que quieren torcer la Biblia para que ella encaje con su posición personal, en lugar de ajustar sus ideas para que estén de acuerdo con lo que dice la Biblia. Son personas deshonestas. ¿Para qué llamar otra cosa? Son personas bien deshonestas. Quieren cambiar lo que Dios dice en su palabra para que sea otra cosa, no quieren ajustar a sus ideas a lo que dice la Biblia. Un principio importante, hermano, un creyente tiene que estar dispuesto a cambiar cualesquiera de sus ideas que no estén de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Y si tú no estás dispuesto a cambiar, tú no vas a aprender nada. Vas a seguir con tus mismas tonterías como antes. Ahora, lo que significa ser una persona deshonesta en cuanto a la Biblia no es que sea un ladrón. Tú no tienes que ser ladrón, asesino, para ser una persona deshonesta. Sino, para ser una persona deshonesta es simplemente que esa persona no quiere someterse a las enseñanzas de la Biblia. Esa persona es una persona deshonesta. No quiere someterse. Entonces, buena definición de una persona deshonesta es alguien que no quiere someterse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos, vamos nosotros en las notas a la página 11 y vamos a hablar acerca de 3 características de las personas involucradas en el movimiento carismático, o quienes hacen hincapié en las señales y prodigios. 3 características de personas que se involucren en el movimiento carismático, o como en el caso de los pentecosteses, hacen hincapié en las señales y prodigios, el hablar en lenguas, la sanidad divina, cosas semejantes. Número 1, la primera característica,
no saben o no quieren someterse a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Su problema? La experiencia toma precedencia sobre lo que dice la Biblia. Voy a dejar el tiempo para que ustedes escriben esto. La experiencia toma precedencia sobre lo que dice la Biblia. ¿Y cuántas veces he escuchado? Estoy en la página número 11, bajo el inciso D mayúscula, bajo el inciso 1, y si quiere esto viene siendo A minúscula en su manera de escribir bosquejos. La experiencia toma precedencia sobre lo que dice la Biblia. Viene una persona y dice, es que la Biblia dice, mira, yo no, a mí no me importa, yo tengo una abuelita, y esa abuelita es una buena mujer. Yo digo, no estoy diciendo que no es buena mujer. Pues esa abuelita es una buena mujer, y ella habla en lenguas, y yo he escuchado que habla en lenguas, y he visto que ella ora, y ella está en la palabra, así es que no me puede decir que ella anda mal. La experiencia toma precedencia sobre lo que dice la Biblia. Ahora, es una característica de una persona involucrada en el movimiento carismático o en el movimiento pentecostés, que hacen hincapié en las señales y prodigios. Estas personas interpretan la Biblia de acuerdo con su experiencia. Interpretan la Biblia de acuerdo con su experiencia, en lugar de interpretar su experiencia de acuerdo con la Biblia. En lugar de interpretar su experiencia de acuerdo con la Biblia. Eso nos lleva a la enseñanza de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y hermanos, aunque hemos visto esto en ocasiones anteriores, quisiera hacer hincapié de nuevo en este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. 1, 16 al 21. ¿Lo tienen ahí? Sí. 1, 16 al 21. ¿Por qué? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora él está diciendo, no estamos nosotros predicando el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos predicando palabra de Dios, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estoy comunicando algo que he sido testigo de esa cosa, dice Pedro, siguiendo aquí. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, la voz audible de Dios, una voz audible, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿quién? Pedro, Juan, Jacobo, léalo en Mateo. Pedro, Juan, Jacobo, en el monte de transfiguración. Nosotros oímos esta voz, ¿cuál? La voz audible de Dios. Como ustedes están escuchando mi voz audible, ellos escucharon la mera voz de Dios audible. Enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, aquí viene la clave. Tenemos, tú, yo, tenemos, dice Pedro, tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, escúchame y venme bien, lo que tú tienes en esta mano, lo que tú tienes en tu mano, es más seguro que si Dios viniese en esta noche y ustedes escucharan su voz audible, diciendo, Iglesia Bautista Metropolitana de Acapulco. Sí, Señor. Yo quiero que usted. Esto es más segura que cualquier voz audible de Dios, dice Pedro.
la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, quien es Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. Ahora, no muchos son estudiantes serios de la Biblia, y ese es el problema. Usan la Biblia, toman la Biblia y lo torcen para apoyar sus propias ideas. Experiencias tienen primer lugar, tiene prioridad que la palabra de Dios, y no hay muchos serios estudiantes de la Biblia hoy en día. Pero lo que Dios dice en 2 de Timoteo, si quieren buscarlo en sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Él dice que debemos nosotros de trabajar. 2:15, y te va a costar trabajo. Y algunos de ustedes, hermanos, están entendiendo que te está costando trabajo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, hermanos, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que trabajar. En la iglesia en Monterrey, yo pinté una raya últimamente, porque algunos de mis líderes se estaban poniendo un poco flojos. Entonces le dije, mira, voy a hacer todo posible para proveer este instituto por video a ustedes que no pueden venir el sábado en la mañana. Pero te digo, para 1 de agosto, si tú no cumples los 3 trimestres del primer año, tú no sigues como líder en esta iglesia. Y lo pinté bastante bien delante de todos y lo publiqué en el boletín y le dije cuántas veces, y uno por uno le dije a cada persona. Y le he entregado los cassettes, he hecho todo lo que puedo yo. Hasta ahí llegas, porque ya estamos cosechando una nueva generación, como el Pepe, como mi Brian, como Scott y otros jóvenes, como Rubén, que ya están pasando, van más allá que cualquiera de estos adultos, ¿verdad?, que pensaron que son personas muy espirituales y líderes. Y si yo tengo que escoger en que alguien que ha procurado con diligencia ser aprobado delante de Dios y uno que es un poco flojo, tú ya sabes cuál voy a escoger. Así es que toma asiento tú y toma un joven, la mitad de tu edad, quizás una tercera parte, quizás una cuarta parte, y le voy a usar a él porque conoce más Biblia que tú. Así es que no me deja otra alternativa. Ahora, yo no soy tan duro que yo no entiendo que algunos de estos hombres tienen problemas. Yo tengo algunas personas, como muchos de ustedes, que trabajan bastante duro. Y la última cosa que tú quieres hacer después de haber trabajado 16 horas cada día es regresar a la casa y prender un video casetera para estudiar estudios algunas veces tan pesadas como esta. Y es que escribir. Yo sé, tengo el caso del hermano Adolfo. El hermano Adolfo tiene que ir en la mañana, como a las 7, 8 de la mañana, a su trabajo. Y luego entonces a las 3:30 tiene que asistir un curso muy especial de 3 meses y medio. Y a las 9:30 sale del curso, llega a su casa y ahí esperándoles es una pareja para discipular. Nadie quiere discipular después de haber pasado un día tan pesado como ese. Y encima de todo eso tiene entonces que estudiar este instituto. Y lo veo y pobrecito, y anda el sábado a la mañana y llega. ¿Cómo llega? No sé, pero llega. Su esposa recién operada de cáncer, donde quitaron una gran parte aquí de su brazo y injertaron piel de su pierna para poner aquí, y apenas ahorita está una cosa tremenda que hace ella con el brazo bien. Ella anda aprendiendo y pasando el día viendo, porque dijo, quiero ser líder en esta iglesia. Y a algunas personas le está costando duro, como en el caso de muchos de ustedes. Y yo entiendo, hermanos, pero lo que Dios requiere es que nosotros procuremos con diligencia ser aprobado en la palabra de Dios delante de Él, y nos va a costar. Mi propia esposa, ¿qué estaba haciendo hoy? Examen tras examen tras examen. Ella estudia más el instituto cuando está aquí
que ningún otro tiempo, porque no tiene los hijos y llamadas y quién sabe qué. Es bendito venir aquí, ¿verdad? Para ella, y yo haciendo trabajo en la computadora para poder tener más material. Hay que procurar con diligencia. Ahora, número 2 aquí, características de las personas, lo dejé en sus notas para que lo vieran. 3 características de las personas involucradas en el movimiento carismático, o quienes hacen hincapié en las señales y prodigios. Número 2, tiene una falta de entendimiento de la historia de la iglesia. Y de eso vamos a hablar más tarde. Ahora, toma, si quieren, el curso Historia Eclesiástica para poder entender esto. Y si están llegando en el segundo año del instituto, de la cual este es un curso, ahí ya lo has pasado y ya entiendes que la iglesia patrón de ustedes no es la iglesia de Hechos capítulo 2 de Jerusalén. No había ningún gentil en esa iglesia. La tuya empieza más bien en Hechos capítulo 10. Y si tú no entiendes la historia de tu iglesia, tú te vas a caer en muchos errores, porque no sabes bien cómo trazar la palabra y no tienes un buen entendimiento de la historia de la iglesia. Y por eso, antes de llegar aquí, enseñamos historia eclesiástica en el instituto. Número 3, características de estas personas que se involucran en el movimiento carismático y que hacen hincapié en las señales y prodigios. Número 3, usan la palabra amor para defenderse. Usan la palabra amor. Muchos dirían que esta enseñanza que estoy enseñando ahorita, enseñando la verdad de lo que dice la Biblia en cuanto a señales y prodigios, es una falta de amor, Felipe. Y es una falta de compasión, Felipe, hacia los otros hermanos que tienen otro punto de vista. Nosotros tenemos amor, así es que nosotros aceptamos lo que tú dices. ¿Por qué no aceptas tú lo que decimos nosotros? El problema, Felipe, es que no tienes amor. ¿Y qué puedes tú hacer con una cosa así? Se defienden con su palabra amor. Ahora, hermanos, tú puedes tener muchos amigos pentecosteses y carismáticos, y tú puedes amarlo, pero el hecho de que tú tienes amigos pentecosteses y carismáticos y lo ama, no tiene nada que ver con la verdad absoluta de la Biblia. ¿Están de acuerdo? El amar y tener amigos no tiene nada que ver con la verdad absoluta de la Biblia. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice es el amor. Vamos a dejar que la misma Biblia define lo que es amor. ¿Ok? No quiero tu definición, no quiero la definición de Webster o de cualquiera de diccionario aquí que tienen en este país. No, señor. Vamos a Juan 14:15. Vamos a dejar que Dios mismo define lo que es el amor. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tienen ahí? 14:15. Si me amáis, todos juntos, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Mandamientos, palabra de Dios. Si tú amas a Dios, si tú amas, ni dice si amas a Dios. Si me amáis, Cristo Jesús sí es Dios. Si me amáis, dice Cristo, entonces guardad mis mandamientos. Si no guarda mi palabra, no estás amando. Así es que no me hablas de amor y a la vez a ti no te importa lo que dice la palabra, porque tu abuelita es una buena abuelita y ella habla en lenguas. Así es que vamos a hablar en lenguas, porque eso no puede ser mal porque ella lo hace. Ahora, el amor y el guardar la palabra de Dios, que es nuestra autoridad absoluta, son dos cosas totalmente diferentes, pero son la misma cosa, porque si tú amas, vas a guardar la palabra. Así es que si tú no guardas la palabra, en verdad tú no estás amando. Segunda de Juan, versículo 6. Segunda epístola de Juan, el versículo 6. Vamos a tener otro testigo, 2 testigos por lo menos. Segunda de Juan, versículo 6.
Y este es el amor, coma. Lo que viene después de la coma describe lo que viene antes de la coma. Lo que procede la coma te explica lo que precede la coma. Este es el amor, coma. Aquí viene la definición del amor bíblico: que andemos según sus mandamientos. Ahora, querías 2 testigos, en la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Quieren ustedes palabra? Ahí está palabra. Si yo de veras amo a otro, yo entonces tengo que decirle toda la verdad de la Biblia, o miento al decir que le amo. ¿De acuerdo? Yo predico de una manera muy paz, así. Ustedes me conocen. Y muchos que me escuchan dicen: este Felipe no tiene amor. Solo lo dices porque tú no quieres someterte a lo que acabé de mostrarte en la palabra. Cuando predico muy duro en cuanto al bautismo, no, este Felipe no tiene amor. El único que dice eso es la persona que no se quiere someter al bautismo. Ahora, ¿qué es el amor? Que cumple con la palabra de Dios, que sigue la palabra de Dios, que cumple. Eso es amor. Ahora, principios del buen estudio bíblico, y con esto terminamos con esta sesión. Principios del buen estudio bíblico. La respuesta a las preguntas que tenemos se encontrará en la exposición de las mismas Escrituras. Si tú quieres una respuesta a tu pregunta, tienes que encontrarla en la exposición de la misma palabra de Dios, y no por sacar algunos versículos fuera de su contexto. No, es que en 1 de Corintios, ahí en capítulo 14, dijo que debe de dejar que hablen en lenguas. Contexto. No vamos a sacar el versículo fuera de su contexto. Pero hablaron en lenguas en Hechos capítulo 2. Contexto. Si tú no quieres que alguien te saque fuera del contexto lo que tú dijiste, entonces no saca fuera de contexto lo que Dios dice. Número 2. Es esencial tomar la enseñanza de la Biblia dentro de su debido contexto. Pues ya lo acabé de decir. Es esencial tomar la enseñanza de la Biblia dentro de su debido contexto. No vamos a salir de la palabra de Dios, hermanos. Y la tercera cosa que quisiera que ustedes escribieran en sus notas es: el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia. El mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia. Y escribe en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 14. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 14. Y la Biblia dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. No vamos a hablar palabras enseñadas por otros hombres. A ti no te importa lo que digo yo, y a mí no me importa lo que dices tú. Lo que vamos a enseñar aquí es lo que enseña el Espíritu Santo, con letra mayúscula. ¿Y cómo lo enseña Él? ¿Cómo enseña el Espíritu Santo? Coma. Aquí viene, coma. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, hay muchos que no van a entender nada porque tú eres una persona natural, hombre natural, inconverso. No percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, palabra de Dios. ¿Quieres tú 2 versículos? Apúntalo. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? 1 de Corintios 1:5. 1 de Corintios 1:5. Segunda de Crónicas 33:8. Y checa los versículos en casa y vas a ver que es la palabra de Dios. Segunda de Crónicas
33, versículo 8. Un versículo más y acabo. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Si lo puedo encontrar aquí. Versículo 10. La misma cosa. Isaías 28, 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La mejor manera de entender la Biblia es tomando un versículo aquí y comparándolo con otro aquí, mandato sobre renglón sobre mandato, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y vamos a ver la clave. Si aquí dice la misma cosa que aquí, ya tienes dos testigos, pero no vas a tomar un versículo fuera de su contexto. Muy bien, vamos a pararlo ahí y tomar unos 5 o 10 minutos de descanso, y luego volvemos a la segunda sesión de esta noche.